Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Mire, creo que hay factores que predisponen a las enfermedades, pero realmente, ¿usted sabe cuáles son? Yo, de hecho, no. Por eso es importante que escuche con atención la charla que tendremos a continuación. Aquí en 30 minutos. Acompáñeme. Pues el tema realmente es súper interesante. ¿Por qué me enfermo? ¿Cuáles son las causas? Seguramente usted conoce a alguien que toda la vida está enfermo, de una cosa o de la otra. Y personas tremendamente sanas que jamás padecen, pero ni un catarro. Por eso es tan importante que nos escuche con atención. ¿Cómo estás, mi querida Valquis Montúfar? Muy contenta de estar aquí, sobre todo con este tema, que ojalá esto les abra el ojo a la gente y se den cuenta y dejen de estarse enfermando. ¿Es así como una elección enfermarse? Fíjate que no es que sea una elección, pero sí es que te caiga el 20 de dónde viene y cómo es que se genera la enfermedad, en qué momento pasas a un tema y tachamos la enfermedad como algo malo y en realidad es un proceso biológico que te está ayudando a resolver un momento. Y cuando lo entendemos como tal, entonces podemos avanzarlo. La cosa es cuando nos damos cuenta. Claro, pero además también hay de enfermedades a enfermedades. Claro. Digo, no es lo mismo hablar de un simple catarro a tener un cáncer, por ejemplo, supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos dices? Mira, todos los procesos de enfermedad vienen en un momento en que algo nos ocurrió y lo vivimos en soledad. Es un momento agudo, lo vivimos en soledad y en shock. Son 3 circunstancias y no nos dimos cuenta. Entonces nuestro cerebro lo capta y de pronto empieza a procesarlo. Captamos el momento, lo vivimos, la psique, nuestro órgano, y nuestro ser empieza a procesarlo y lo va resolviendo. Todo esto que te estoy diciendo tiene que ver con las 5 leyes biológicas. Obviamente los médicos lo resuelven de otra manera. Yo te estoy trabajando o hablando de la biología. Y entonces empezamos a resolverlo y nos enfermamos. Y ya entonces vamos con el médico nos da un chocho o nos da un antibiótico y ya nos curamos. Aquí el asunto es trabajar la sensación primordial que nos provocó ese primer evento. Por ejemplo, nos dijeron, ya no vas a trabajar aquí y te vas a quedar sin trabajo. Ese primer impacto, ya me voy a quedar sin trabajo. El hígado lo capta, por ejemplo, ya no voy a tener para comer. El estrés. Sí, exactamente. Esa sensación en donde mi cerebro capta de ya no va a haber para mí de sobrevivencia, yo lo registro en hígado y entonces al rato viene un tema de hígado que yo, ¿por qué hígado? Y ya lo resolví y ya tengo trabajo y ya pasó, pero de repente ya empezó a estar mal del hígado. Es como un resultado, una consecuencia. Es una consecuencia. Entonces, porque primero viene una sensación. Siempre en la vida primero nos pasa una sensación. Cuando yo capto la sensación física de lo que me está sucediendo, de lo que me pasó, puedo desmembrar lo demás. Entonces, primero viene la sensación, luego de ahí viene la emoción. O sea, vamos siendo más prácticos. A ver, tú pones el ejemplo de que me quedo sin trabajo. Sí. Tú vienes, eres mi jefe y me dices te quedas sin trabajo. Sí. La sensación es muy desagradable. Es así, física. Sí. Es una sensación. Y luego de ahí viene lo que sientes, es la emoción, y luego de ahí el pensamiento, que ya es la creencia. Sí, de que ya no voy a tener con qué comer. Exactamente. Ni mantener a mi familia. Y empieza todas las estructuras y ya todo. Pero eso ya pasó mucho tiempo. Ahí ya pasa todo el tiempo, ya pasa eso. Y es en donde ya sucedió todo aquello y no te diste cuenta de todos los procesos biológicos que tu ser, todo tu cuerpo y todo esto ya hizo para poder procesar ese estado de shock que viviste. ¿Y cómo lo resolviste? A través de la enfermedad. Y nada más de repente, ¿qué crees? Y ahora ya estoy mal del hígado. Y no, lo que pasó es que tu mismo cuerpo está queriendo resolver aquel momento. Entonces, por eso enfermaste. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está tratando de resolver ese momento de shock. Lo interesante, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué haces? Bueno, pues entonces no es que no hagas nada. Ya lo resuelves, lo puedes resolver con terapia,
¿sí? O lo puedes resolver también yendo a un médico. No significa que no hagas, no significa, porque ahora la gente, no, ya todo con un chocho o todo con un, no. Tienes que ir con un especialista. O todo con un té. Todo con un té. No, sí tienes que ir con un especialista, sí tienes que ir con un médico, sí tienes que atender, pero lo más importante es resolver la primera sensación y que tu ser sepa que estás a salvo y seguro. Pero ¿cómo resolver, por ejemplo, una Dándote sensación? Claro, pero me dices, te vas a quedar sin trabajo. Dándote cuenta de lo que pasó en aquel momento. Entonces, de repente te dices, ¿qué estaba pasando en aquel momento? Oye, fíjate que es que me dio esta circunstancia. Oye, ¿qué estaba pasando entre 3 semanas antes de que te enfermaras? Porque más o menos es ese periodo. Como un periodo como de incubación. Así es el periodo en el que el cuerpo... 3 semanas antes, ¿qué estaba pasando? Antes de que te diera la cirrosis, ¿qué estaba pasando? Pues esto. ¿Y cómo te sentías? ¿Y qué fue? Y cuando de repente y ahí ya lo captas. Ahí el inconsciente empieza a darse cuenta y te das cuenta de la sensación y puedes ir a una terapia breve a resolverlo. Y es muy importante darse cuenta de esa necesidad que se tuvo en ese instante. Y la puedes ir trabajando, resolviendo e integrándola y la gente sana. De verdad, hay gente que sana. Ahora, los procesos, hace rato decías que no es lo mismo un cáncer o no es lo mismo claro. un catarro o una cuestión. Aquí la cosa es cuando se vuelve un track, cuando la gente vuelve a estar resintiendo y resintiendo, y entonces vuelves, porque los entornos pueden ser como similares, o sea que todo el tiempo nos estamos sintiendo en riesgo. ¿Como agredidos? Como agredidos, como en riesgo. Y es ahí, por ejemplo, en los estados en casa. Por ejemplo, en casa, si todo el tiempo el papá o la mamá están diciéndole al hijo, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, indirectamente, y el niño de repente tiene una circunstancia de piel, una enfermedad. Claro, y una enfermedad de piel, y de repente, el niño tiene una situación de piel. No, el niño todo el tiempo se quiere estar separando de ti porque lo estás agrediendo. Y esa es la forma que está usando a través de su piel para que dejes de estarle diciendo que no vale nada. Bueno, es que finalmente todas las emociones se tienen que encauzar y hay algunas que pues salen Esa así. es la forma, exactamente esa es la forma. Las emociones no son ni buenas ni malas, Leti. Las emociones son una manera es un aviso, son letreros que vienen a decirnos, hey, esto hay que digerirlo. Y la enfermedad es una manera de atender esas emociones. Entonces, cuando me enfermamos, es una emoción no digerida, no vista, no atendida. Entonces, primero está la sensación. Para que veamos la sensación, obviamente vas a una terapia. La emoción ya ahora es más fácil, ya ahora la gente ya es bien padre, porque ahora la gente ya como que dice, ya sí siento tristeza. Antes era más difícil, ahora ya la gente acepta un poco sobre más. todo los hombres, sí, claro, ¿no? Que era muy complicado que aceptaran tener alguna emociones. emoción. Sí, claro. Ahora ya aceptan un poquito más. Ya dimos un pasito como humanidad, ya dimos un pasito. Pero es muy importante atenderlas y darse cuenta qué emoción, y darse cuenta qué es emoción esa, porque a veces sentimos una emoción y es otra, ¿no? Entonces es identificar realmente la emoción que estamos teniendo. Fíjate que ahora que lo dices, yo tengo cerca una persona que me doy cuenta claramente que no sabe cómo manejar sus emociones, es decir, las confunde. Exacto. A veces cuando está triste, es agresiva. Sí, o así sea, es. No, como que no canaliza adecuadamente. ¿Cómo podemos identificar? Mira, generalmente no nos damos cuenta qué emoción es porque para nuestro sistema familiar no está bien esa emoción. Entonces, si yo me enojo, para mi sistema es que voy a ser malo. Entonces me pongo a lo mejor triste. O viceversa. Entonces, es a ver, si estoy triste, a ver, ¿cómo voy a ser bueno? Es como todos queremos ser buenos. Entonces, si me pongo triste, entonces voy a ser vulnerable. Entonces mejor me pongo enojado. Claro. ¿Sí? Y si me pongo enojado, entonces a lo mejor voy a ser malo y nadie quiere ser malo. Entonces me pongo triste, dependiendo las circunstancias de nuestro sistema y de nuestro entorno. De cómo vamos como de alguna manera manipulando para encajar, para pertenecer. Y fíjate bien, eso también tiene que ver con cerebro, ¿eh? Eso también tiene que ver con la manera, con un programa biológico de pertenencia y de territorio. Eso también tiene que ver con eso. Entonces, es muy importante darnos cuenta que nuestro sistema físico y cerebral y demás está buscando ser pertenecidos y estar dentro de las estructuras. Y pertenecer o enfermarnos
nos lleva a ir resolviendo también esas circunstancias. O sea que finalmente hasta las enfermedades se deben de disfrutar, porque son una oportunidad. Son una oportunidad y a veces son un regalo. Yo digo que a veces es un regalo en una envoltura exótica, porque a veces nos da grandes aprendizajes, ¿no? Ahora, enfermamos para aprender lecciones. Enfermamos para aprender de las emociones. Enfermamos para aprender los programas biológicos que estamos activando. ¿Cuáles son esos programas biológicos? Y eso es muy interesante conocerlos. Son esos programas de sobrevivencia primaria, como los animales. Un programa de territorio, un programa de separación, un programa de como cuando estábamos en el agua y salimos del agua y entramos a la tierra, ¿sí? El prófugo. Entonces de repente es como, todo es, me voy a morir, entonces me voy a morir y quiero sobrevivir. Todo es una circunstancia de sobrevivir. De sobrevivencia. Todo es una circunstancia de sobrevivencia y todo tiene que ver con un tema cerebral y es muy interesante estos estudios, porque aparte todo está respaldado. Estos estudios, cómo te van diciendo, cómo en cada una de nuestras áreas del cerebro se va activando un área u otra dependiendo el órgano. ¿Sí? Y dependiendo del órgano se van activando áreas del cerebro que te van diciendo, hey, tiene que ver con este órgano y tiene que ver con este programa biológico. Entonces es como interesante ver qué tipo de circunstancia pasó y, por ejemplo, temas de piel tiene que ver con separación. ¿Te pasó algo de separación? No. O sea, no necesariamente de tu pareja, puede No, ser separación, de tu trabajo, de separación. con un hijo. Sí, separación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó en temas de separación? Y te quedas así. Y es como un contexto, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que resolver? La sensación. ¿Qué tienes que resolver? La emoción. ¿Qué sentiste? ¿Dónde lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Y la necesidad. Las necesidades biológicas no resueltas en el pasado van a estar ahí presentes forever. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una necesidad de seguridad, una necesidad de protección, una necesidad de alimento, una necesidad de cuidado, una necesidad de apapacho, de contacto físico positivo, una necesidad de nutrimiento, Sí. ¿De calor? Personas, por ejemplo, que tienen necesidad de afecto, ¿no? Sí, de calor, o sea, de que los vean. De calidez, sí. De calidez. Ay, este rollo de que a los niños no los cargues porque se van a embrasilar es la tontería más grande del mundo. Que se embrasilen, o sea, porque los bebés exactamente eso es lo que están necesitando. Imagínate, estuvieron 9 meses en la panza, salen y lo que están necesitando es todavía sentir ese contacto, el calor. ¿No? Y no los agarres. Sí, eso. Sí, ahí aviéntalos. Ahí aviéntalos. Y entonces al rato tienen una herida de abandono que no las haces curarla con nada. Y entonces, bueno, ¿cómo se cura? Con masajes. Se cura con masajes. Es en serio, se cura con masajes. Entonces, es como ir atendiendo las necesidades de todos, porque todos tenemos heridas y todos tenemos que resolverlas. Así es. Ahora, hace rato decías, bueno, hay gente que no se enferma. ¿Por qué no se enferma? ¿Por qué no se engancha? Porque hay gente que se enferma más porque está enganchado en la herida. Y vuelve a la herida, y vuelve a la herida, y vuelve al evento. Sí, se me ocurre pensar ahora, porque además es cada vez más frecuente, un divorcio y personas que tienen 15 años divorciadas y todavía traen el tema del divorcio en la cabeza. Uh-huh. ¿Es recurrente la enfermedad? Por supuesto, o sea, por supuesto, porque no ha drenado, no ha soltado, no ha perdonado, se ha negado, pero porque le da algo, O sea, tiene regalo. O sea, no ha soltado eso porque tiene regalo para esa persona. O sea, ¿le saca provecho? Claro, le saca provecho. Entonces, eso tiene provecho y pues ahí estoy, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es regalo. Entonces, cuando lo suelta, quizá tenga que tomar acciones. Y el tomar acciones se necesita valentía y se necesita una renovación. Y generalmente a la gente le da miedo eso. Sí, claro, porque son decisiones. Son decisiones y es una transformación. Y de pronto a la gente no nos gusta el cambio y es como, el cambio es lo natural, pero da miedo. ¿Por qué? Porque entonces me tengo que renovar, porque entonces tengo que tomar un camino distinto al que he estado acostumbrado a tomar. Hace rato decías que las separaciones, bueno, están ligadas directamente con ciertos padecimientos. ¿Hay una relación directa entre, no sé, abandono de los padres con que te afecta alguna parte? Sí,
Es como son los programas biológicos de acuerdo a las heridas. O sea, abandono es separación y tiene que ver con piel, por ejemplo. Ajá. O sea, por ejemplo, en este una caso. relación. Sí, hay relaciones, ¿no? Por ejemplo, desvalorización tiene que ver con huesos, ¿no? O sea, las cuestiones, la gente que tiene que ver con huesos, desvalorización. Que tiene problemas de, por ejemplo, artritis. Rodillas, o sea, le rodillas, duelen las que te rompe rodillas. un hueso, cuestiones así, descalificaciones, Te desvalorización. sientes desvalorada. Sí, claro. Ok. Es un programa de desvalorización. No me siento valorado. No, Correcto. no soy suficiente. Ahí ya entra un tema como más emocional, pero vamos a la parte biológica. Esto va como por etapitas, ¿no? Entonces, es decir, yo estoy combinando un poco las 5 leyes con la parte ya psicológica, pero son lentes que se pueden combinar y que realmente combinados pueden llevarte a la sanación, que ese es el objetivo, que la gente esté bien. Sí, claro, porque tú estás bien físicamente y emocionalmente y todo es felicidad. Somos un todo, ¿eh? Sí. Somos un todo. Es una psique, es un cerebro. Por favor, esto es muy importante. Ojalá nos dieran clase de cerebro toda la vida. Entender que el cerebro siempre nos va a guiar, que tenemos un cerebro reptiliano que es el que nos va a estar hablando todo el tiempo de te vas a morir. Todo el tiempo nos está diciendo, ay, reacciona. Todo el tiempo está queriéndote defender. Y un cerebro límbico que habla de emociones y un cerebro, neocórtex, que es el que piensa, ¿no? Entonces, estos tres son los que nos manejan nuestra vida. Entonces, entender que nuestra salud se maneja desde ahí es muy importante. Entonces, bueno, las emociones se manejan en límbico porque ahí está todos nuestros recuerdos. A ver, hablabas tú de las 5 Leyes de Hammond. ¿Cuáles son? Mira, el doctor Hammond nos habla de la primer ley biológica, que tenemos una circunstancia que nos habla, la situación la vamos a vivir en una situación aguda, o sea, en un momento agudo, en un momento de soledad y en un momento de shock, nos dice la primera ley biológica. O sea, vamos a vivir una enfermedad, un momento de shock así. O sea, la enfermedad se genera así. En esos tres puntos. La segunda ley biológica nos habla de que tenemos una psique, o sea, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el cerebro y tiene que ver con el órgano. Estos tres se unen. El evento va a afectar a estos tres. Correcto. ¿Sí? La otra ley nos va a hablar de que tenemos un cerebro y que este cerebro tiene etapas embrionarias. Cuando nosotros vamos creándonos, nos vamos creando, es mesodermo, ectodermo y endodermo. Entonces, de acuerdo a estas áreas del cerebro, nosotros vamos impactándonos de alguna forma. Tenemos también un impacto en cuestión de es que está como más técnico esto, pero bueno, que es como que se los voy a manejar así. Estas tres van a influir en los órganos, estas tres áreas. La cuarta ley nos habla de los microorganismos, de las bacterias. Nosotros decimos, las bacterias, ¡ay, qué horror! Nosotros bacterias no. Las bacterias es parte de nosotros y nos ayudan. Entonces, y muchas viven con nosotros. Todas viven con nosotros y están a nuestro favor. Entonces, la vemos como si fuera algo negativo. Y la quinta ley es la quintesencia y es que somos un todo. Entonces, hay que entender que somos y que somos un todo, somos una mente, somos un todo. Es que, por ejemplo, si tenemos problemas psicológicos, nuestro cuerpo también lo resiente. O sea, ahí te das cuenta de esa simbiosis, de esa conexión tan grande en nosotros mismos. Así es. Entonces hay que vernos como una totalidad y ver a la enfermedad no como una enemiga, sino como una aliada. La enfermedad para las 5 leyes es solamente el resultado en donde ya se arregló. O sea, un tumor para las 5 leyes es que ya se arregló. Pero es la consecuencia. Ya se arregló el punto. O sea, por ejemplo, cuando ya tienes el tumor, es que el evento ya se arregló. Pero ya es cuando ya te diste cuenta, ay, tengo una bola así, ya se arregló. El asunto es que ahí ya te diste cuenta. El evento ya pasó por todo un proceso biológico, y es ahí donde tú lo ves y en donde ya te operan, en donde ya haces todo el asunto. Y el punto no es la bola, el punto es el evento. ¿Qué hacer cuando tienes un evento que te está doliendo? ¿Cómo controlas para no llegar a que se produzca justo No esta se controla enfermedad? porque ya pasó. Entonces vas a terapia y lo atiendes y ves y dices, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo me sentí? A ver, y es como en uno, porque a veces no te das cuenta, Leti. Es así,
¿Qué fue lo que sucedió en mí? Ah, pasó esto. Ah, sí. Claro. Y es de verdad, entra en uno como un insight. Es como una caída de 20 y dices, claro, ajá. Y el mismo sistema dice, ya entendiste, ¿verdad? Y se acomoda. Ya entendiste que estás a salvo. Ya entendiste que tú tienes en ti todos los recursos absolutos para salir. Y los tenemos. O sea, los tenemos. Tan es así que por eso se hacen las bolas. Y es toda y ahorita lo estoy hablando de palabras de a centavo, de verdad, porque es como muy profundo. Y si lo pongo así como los sí, términos, técnicos, pues o sea, no, lo que yo quiero es que la gente lo entienda como es. Entonces, es como importante tener este lente para que la gente pueda irse sanando desde una realidad diferente. Claro que vas al médico, sí, pero voy a ir al evento. ¿Por qué? Oye, ¿sabes qué me dio cáncer? Ah, sí, que bueno, que te dio cáncer, atiéndetelo, pero ve al evento, ¿cuándo pasó? Y entonces dices, ah, sí, claro, pasó por esto. Ah, entonces resuelve eso y esto empieza a dejar de suceder. Bueno, yo creo que particularmente en el cáncer uno siempre escucha, o escucha por lo menos con frecuencia, que debe haber estado muy estresado porque le dio cáncer. Como que asocia uno inmediatamente el estrés con el cáncer, que son muchas emociones contenidas. Sí, es lo que se dice. Son emociones no resueltas, son emociones no vistas. Y hace rato yo te decía, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones están ahí para avisarte y todas traen mensajes para atenderse, para ser vistos. Y son emociones que tienen un volumen muy alto. Entonces, dependiendo el área. Y hace rato te decía, bueno, el cerebro lo va a entender dependiendo el área, dependiendo el órgano. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una leucemia, por ejemplo, estamos hablando de un absoluto desánimo para la vida, falta de alegría. Entonces, bueno, la gente llegó al punto total de desánimo y tocó un momento en el que ya no había ánimo para vivir. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Pero esta situación es simplemente para detectar sí. Qué fue lo que ocasionó, pero sí, no nos va a curar. Lo detectas, atiendes la emoción, inmediatamente cuando tú empiezas a atender la emoción, porque ¿qué pasa? Eso queda en estado vibratorio, Leti. Y si tú no atiendes la emoción, ahí vienen metástasis y ahí vienen un montón de circunstancias. Entonces, tú empiezas a trabajar tu parte personal y haces tu parte biológica y la parte que toca, que es el médico y todo el asunto, órale, haz eso. Lo ideal sería que fuera nada más así. Yo no recomiendo eso. Yo sí recomiendo que la gente vaya a un médico, ¿no? No dejes de hacer lo que corresponde. Sin embargo, trabaja tu ser, porque por eso te está hablando. Tu ser te está gritando. Y bueno, finalmente, visto así, entendiendo que somos un todo con diferentes partes, pero que está unido, es que tendríamos que atender, por un lado, a la enfermedad con una cuestión médica, y por otro lado, la emoción, el con evento, terapia. Exacto. Y el entorno. Porque ¿de qué sirve que yo esté trabajando mi emoción si llego a un entorno igual de tóxico, en el cual yo siempre he estado viviendo? Y que siempre te va a pasar lo mismo. No, o sea, a ver, no, me salgo de la parte tóxica porque hay circunstancias o lugares a donde siempre estamos tóxicos. Entonces, bueno, es ir sanando esas situaciones y también sanando todas nuestras historias, porque todos tenemos circunstancias, toditos. Nadie se salva, todos tenemos historias. Pues ya estamos prácticamente en la recta final de esta charla, Valquis. Me gustaría mucho que hicieras una recapitulación y hicieras algunas recomendaciones a las personas, pues justamente para eso, para que no se enfermen. Bueno, primero que nada es que siempre te des cuenta de la sensación que te está sucediendo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está sucediendo? A ver, en este instante, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Estamos hablando, cualquier momento. Pero estamos hablando, por supuesto, en general de eventos que nos lastiman. Por ejemplo, tienes gripa. En este momento que tengo gripa, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué fue lo que estuvo pasando? ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo contextualizar? Porque mi cerebro tiene esa parte donde yo puedo verlo diferente y lo puedo sacar de manera simbólica. Entonces, ahí yo también puedo hacer sanación, haciéndolo simbólico. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se siente? Ah,
y utilizo respiración y lo puedo sacar. Y esa es una manera fácil de identificar la sensación. Lo primero que yo siempre les llevo es a la sensación. Y lo segundo es busquen un especialista. Y detectar, sobre todo, qué pasó en días anteriores, ¿Qué ¿no? fue lo que sucedió? A ver, ¿te enfermaste? ¿Qué pasó hace 3 semanas? Ese es el periodo en el que hay que buscar 3 semanas, más o menos. hay gente que a veces hasta 3 meses, pero 3 semanas, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué te estaba sucediendo? ¿Qué fue el evento? Ay, pues sí pasó. Y a veces es un evento que ni te imaginas, ¿eh? A veces son cosas que dices, no es algo tan grande, ¿eh? A veces es un eventito. Pero que te impacta sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta. Valquis Montúfar, muchísimas gracias por traernos estas charlas que yo creo que le llevan luz a muchas personas. Ese es el objetivo. Sí, que aprendan a manejar sus emociones y bueno, cuando no se sabe cómo hacerlo, pues ahí está un especialista que los puede apoyar. Muchísimas gracias. Búsquenme en redes sociales como Valquis Montúfar y estoy para servirles a todos. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y bueno, como a usted, como siempre, le agradezco mucho que me haya acompañado con esta extraordinaria invitada. Y pues yo le espero aquí en la próxima de 30 minutos.